Hola, buenas tardes. Yo soy Irene Salmerón. Yo vengo de la Plataforma Solar de Almería y os voy a presentar mi trabajo que versa sobre la combinación de tratamientos de membranas de nanofiltración con procesos electroxidativos como una alternativa para aplicarlo como tratamiento terciario para la eliminación de microcontaminantes. Como ya han comentado antes, los microcontaminantes no se degradan con los tratamientos biológicos convencionales de la depuradora y tienen un carácter bioacumulativo y se desconocen sus efectos en el medio ambiente, con lo cual se acumulan en los peces y nosotros podemos ingerirlos, provocando una serie de efectos que ahora mismo no han sido ampliamente estudiados y que desconocemos, con lo cual conviene eliminarlos para mejorar la calidad del agua y poder utilizarla para su reuso o para su descarga en el medio natural. Como tratamiento terciario, principalmente se encuentran los procesos de separación, que son unos procesos físicos en los cuales se obtienen dos efluentes, uno limpio y el otro enriquecido con los microcontaminantes. Y por otro lado están los procesos de degradación, en los que unas especies activas, unas especies radicales que vas a generar, y también mediante procesos físico-químicos, se va a descomponer el contaminante orgánico produciendo CO2 y agua. Principalmente los procesos... El proceso con el que estamos trabajando en la plataforma, uno de ellos, es la electrosidación. Este proceso presenta varias ventajas, que es la generación in situ de contaminantes, con lo cual no tienes que añadir aditivos al agua. Tienen una alta eficiencia energética y son muy fáciles de automatizar. El proceso que os voy a presentar es una celda, un plate to frame, una celda convencional con un ánodo de boron doped diamond en un sustrato de niobio y con un cátodo de carbono. En este caso, partimos de un proceso inicial que es la oxidación anódica. En la oxidación anódica lo que tenemos es que a partir de los iones disueltos en el agua obtenemos radicales y especies oxidantes. En este caso, a partir de los cloruros, podemos obtener cloro libre, que son las especies que... ¿Esto se ve? Estas especies que tenemos aquí. También, a partir de la hidrólisis del agua, podemos obtener radicales hidroxilo, que son altamente oxidantes, y a partir de los iones sulfato podemos tener radicales sulfato y también persulfato cuando se combinan dos radicales persulfato. Partiendo de esa base, y como mejora, cuando los cátodos son de carbono, tienes un doble aprovechamiento de la corriente eléctrica que estás aplicando, con lo cual generas peróxido de hidrógeno con las reacciones de reducción que se producen en el cátodo y únicamente necesitas añadir hierro para tener el proceso de electrofenton y tener radicales hidroxilo, con lo cual estamos generando una gran cantidad de radicales capaces de atacar a esos microcontaminantes. Nosotros trabajamos en la plataforma solar, con lo cual lo que hemos hecho es combinar los procesos de electrosidación con energía solar. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues con dos fines. En primer lugar, aprovechar las reacciones de fotofenton, aprovecharlas con el electrofenton. Regeneramos el hierro 3 que se ha consumido en hierro 2, con lo cual no tenemos que añadir catalizador. Se va constantemente regenerando. Y por otro lado, el cloro libre que hemos producido, cuando se incide sobre él radiación solar entre 310 y 313 nanómetros, te produce radicales cloro, que también tienen un poder de oxidación bastante alto, con lo cual tenemos una gran variedad de radicales capaces de atacar estas especies oxidantes y además estamos reduciendo la cantidad de cloro libre porque a partir de él estamos regenerando esos radicales cloro. Aumentamos muchísimo la cantidad de radicales y estamos combinando esos dos procesos. El objetivo principal de nuestro trabajo es la combinación de un sistema de nanofiltración, de membranas de nanofiltración con procesos electrooxidativos asistidos por la energía solar. Para ello se ha tratado un efluente real de la depuradora de ejido y un simulado de ese concentrado, cada uno con una distinta cantidad de concentración de cloruro para estudiar el proceso de cómo se generan esos radicales cloro. Para ello se han tratado los 4 diferentes procesos que tenemos: la oxidación anódica, el electrofenton, el fotoelectrofenton solar y la oxidación anódica solar. En primer lugar, nosotros contamos con una planta piloto de nanofiltración, que es la que se muestra en la foto, con un tanque de alimentación que alimenta directamente a la membrana. La membrana es una membrana cilíndrica enrollada que tiene una superficie de membrana de 2,6 metros cuadrados. Como es de nanofiltración, tiene un rechazo
totalmente de los iones divalentes y los monovalentes rechaza la mayoría, pero hay una parte que pasa, con lo cual se puede asumir que tiene un 97% de rechazo de sales, además de rechazar todos los compuestos orgánicos. El modo de operación de la planta fue en discontinuo, con lo cual el concentrado que íbamos generando se iba devolviendo al tanque de alimentación y el permeado se iba descartando. Nuestro objetivo era reducir el volumen a tratar mediante la electrosidación, porque es un proceso que es más caro porque tenemos que estar aplicando una corriente eléctrica. La planta piloto que estuvimos utilizando está compuesta por una planta comercial, como ya he comentado antes, con un ánodo de BDD y un cátodo de carbono, y con una densidad de corriente bastante alta, que fue determinada por un estudio que se realizó anteriormente en el que se optimizó la eficiencia energética para obtener la mayor concentración de peróxido. Esto se conectó a un reactor cilindro parabólico solar, esto no es de concentración térmica, no buscamos calentar agua, lo que buscamos es iluminar toda la superficie del tubo para tener una mayor cantidad de superficie que está recibiendo fotones. En este caso se intentó trabajar a pH natural, el proceso fotofenton es a pH ácido, en este caso necesitábamos un acomplejante del hierro para que el hierro se mantuviera en disolución. Aquí muestro las características de los dos concentrados y los microcontaminantes que estuvimos trabajando. Estos microcontaminantes lo que intentamos es seleccionar una representación de una amplia variedad, de tener un fármaco, tener insecticida, tener herbicida, que es lo que se encuentra básicamente en las depuradoras de ejido y de aquella zona que es más agroindustrial. Como resultado, en primer lugar, lo que obtenemos es que el proceso electrofenton, como estamos añadiendo el hierro con un acomplejante orgánico, los radicales extras que se estaban produciendo por el proceso Fenton se está consumiendo en la propia degradación del EDDS, con lo cual hemos descartado el tratamiento. A partir de eso se probó el tratamiento de fotoelectrofenton solar, en el que ya sí, por la regeneración del hierro, se aumentó mucho la tasa de degradación, pero observamos que había una limitación en la cantidad de peróxido. Como el peróxido se va electrogenerando, al principio la concentración es muy baja, con lo cual el proceso es muy lento, y eso lo comprobamos con el incremento de la tasa de degradación que se observa al añadir el peróxido inicial. Con lo cual nos quedamos con un proceso solar, básicamente, con el proceso de oxidación anódica solar, ya que comprobamos que únicamente con los procesos solares era con los que obteníamos una alta tasa de degradación. En el otro caso, en el del concentrado real, que ya tiene una concentración mucho más alta de cloruro, predomina el proceso de oxidación anódica solar. Y esto es porque los radicales cloro que se están electrogenerando, como la cantidad de cloro que hay en el agua es mucho más alta, son suficientes para degradar los compuestos orgánicos. No es necesario añadir el EDDS evitando el gasto y la pérdida de eficiencia en el propio proceso que esto conlleva. Por último, se realizó un estudio de eliminación de microcontaminantes en el agua real, midiendo con el líquido masa los que había presente en el agua y realizando la degradación de todos ellos. Tal y como venía el agua, nosotros la tratábamos y esto es lo que obtuvimos. Aplicando el proceso de oxidación anódica solar, que es el que seleccionamos como mejor para este tipo de agua, vimos que conseguíamos degradar un 80% de los contaminantes que había, y aplicando una energía solar relativamente baja, de 10 kilojulios litro. Con esto lo que podemos ver es que la energía solar supone un beneficio para los procesos electrooxidativos, porque no tienes que utilizar una lámpara ultravioleta para irradiar la solución y obtener los radicales cloro. Lo que pasa es que en los aguas que tienen menor concentración de cloro predomina el proceso Fenton, con lo cual tienes que añadir el EDDS y tienes que añadir el hierro con el complejo EDDS, pero para las aguas con alta concentración de cloruro esto no es necesario, siendo mucho más versátil y mucho más económico y más simple desde un punto de vista operacional. Y muchas gracias a todos por vuestra atención.